Continuamos con el tema de este mes, la visión de Dios para el descanso y para el disfrute. No hay otro texto tan fundamental en el Pentateuco como este de Éxodo capítulo 20 y los versículos de 9 al 11, que nos ubique en esa realidad del tema de este mes. Ese junto a Génesis capítulo 2 y versículos del 1 al 3, que en algún momento de la predicación lo vamos a retomar. Y hay gente que pide más tiempo. Y para comprender el valor de un año, pregúntele al estudiante que reprobó el examen final. Y para comprender el valor de un mes, pregúntele a la madre que dio a luz un bebé prematuro. Y para comprender el valor de una semana, pregúntele al editor de una revista semanal. Para comprender el valor de un día, pregúntele al obrero u obrera asalariada o asalariado que tiene 5 hijos, 5 bocas que alimentar. Para comprender el valor de una hora, pregúntele a la pareja que espera por su ceremonia de boda. Para comprender el valor de un minuto, pregúntele a la persona que perdió el tren o el autobús o el avión. Para comprender el valor de un segundo, pregúntele a la persona que sobrevivió un accidente. Para comprender el valor de una milésima de segundo, pregúntele a la persona que ganó la medalla de oro en los Olímpicos. Y hay gente que dice, yo quisiera que el día tuviera más de 24 horas. Porque 24 horas no me dan. Y yo pregunto si haríamos las cosas que tenemos que hacer con menos presión si el día tuviera más de 24 horas. Yo creo que no. Que viviríamos desde el mismo frenesí, desde la misma locura. Yo pienso que deberíamos desear días más cortos, en los cuales los ritmos, esos ritmos enloquecidos de nuestra vida, se limiten a unas pocas horas. La gente de nuestro tiempo tiene que sentir que está haciendo y haciendo y haciendo, y produciendo y produciendo y rindiendo. Se trabaja en exceso. Mucha gente trabaja más de las horas que su mismo cuerpo puede resistir. Y por eso tanta gente con mal carácter, con mal genio, con mucha irritabilidad. Y hasta nos podemos convertir en mala compañía para los demás. Si usted va al Génesis, usted va a ver que la creación de Dios, la que Dios hizo, no está completa si no hay descanso y disfrute. ¿Cuántos dicen amén? Y el séptimo día, después de Dios haber creado todo, descansó, reposó. Acuérdate del sábado, otras versiones, del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es
de reposo para Jehová o el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Llegar a Jerusalén en Shabbat fue todo un acontecimiento durante el mes de junio pasado. Pues el día de reposo para el pueblo judío comienza a la caída del sol del viernes y termina el sábado a la caída también del sol. La realidad es que todo cesa, todo se detiene, toda actividad que requiera esfuerzo, aunque sea mínima. Los comercios cierran. Tuvimos la experiencia, porque obviamente éramos turistas, que los hoteles, lo que te sirven, ya todo se deja preparado desde el día anterior. Los ascensores están programados y a nadie se le ocurra tocar o apretar un botón. En Cesarea Marítima, no en Cesarea Marítima, en la Baja Galilea, en Cesarea, en el hotel donde estábamos, en un momento dado, mi mamá y yo abordamos el ascensor y mami fue a apretar el 6, que era el piso del cuarto nuestro, y la chica judía dijo, no, Shabbat, Shabbat, Shabbat. Y yo le dije, tú no eres judía, pero no puedes tocar nada. Y en hoteles más grandes, donde hay 6 ascensores, como fue el último en que nos quedamos, 2 de esos ascensores estaban programados para todos los judíos que estaban quedándose en ese hotel. Y si cogiste ese ascensor, tienes que parar en todos los pisos. Para las familias judías, las tareas cotidianas se ponen de lado, se ponen a un lado ese día de reposo para buscar un lugar tranquilo, para orar, para tener las bendiciones acostumbradas, para disfrutar de buena comida, de buena cena. Se encienden unas velas. Todo tiene su significado, su propósito. Y todo esto representa el deleite, el disfrute ante la presencia de Dios, pero también el disfrutarse los unos a los otros y a las otras, y el poder separar un tiempo para compartir la vida con los demás. Y cuando llega la hora de dormir, se hacen unas oraciones, se afirma el cuidado de Dios y la familia descansa en el pacto de protección de Dios para con su pueblo Israel. Aquí en Éxodo hace referencia a la creación. Puesto que Dios descansó tras finalizar su obra, el principio rector es que nosotros debemos tomar distancia del trabajo cotidiano y participar del día de descanso
que Dios ha separado para cada uno y para cada una. ¿Cuántos dicen amén? Y obviamente nosotros no somos judíos, no confesamos la fe judía, no vivimos en los tiempos cuando el judaísmo produjo esta literatura del Génesis y del Éxodo. No hay esclavitud, no hay esclavos. Usted no tiene lo más probable ni una vaca, ni un becerro, ¿verdad? En su patio, ni un buey. Nada de eso. Para algunos quizás sí, pero yo no sé. De alguna forma el principio rector es que si Dios descansó del trabajo de su obra, nosotros y nosotras, por derecho otorgado por el mismo Dios, también debemos entrar en los ritmos y en los balances que el mismo Dios ha destinado para toda su creación. Así es que el Shabbat es descanso. ¿Cuántos han podido descansar? Pobrecitos ustedes. Yo creo que deben tomarse un break. El trabajo tiene su lugar. Y el Shabbat, dice un judío, es una isla de tranquilidad frente a la tormenta del trabajo, de la ansiedad, de la lucha, de la tribulación que caracteriza nuestro diario vivir durante los otros 6 días de la semana. Por aproximadamente 25 horas a la semana, el mundo literalmente debe frenar. Es lo que está propuesto en el Éxodo y en Génesis. Allí, en la tierra de Israel, el negocio está cerrado, igual que aquí. El coche está estacionado. El teléfono deja de sonar. La radio, la televisión, la computadora están apagadas, igualito que nosotros. Que hasta en el culto, permítame en este chiquimangue, hasta en el culto no nos podemos desconectar del celular. Siendo día de reposo, siendo día de descanso, siendo día de adoración al Dios de la vida, estamos conectados. Porque pensamos que si no nos conectamos al texto, al mensaje, al mensaje de voz, a lo que sea que baja por ahí, nos morimos. Las grandes trampas que nos tiende una sociedad de consumo, una sociedad tiránica en todo lo que reclama de nosotros y nosotras. Alaba mi alma al Señor. Esas presiones y preocupaciones de la vida material se desvanecen detrás de una cortina de paz, aunque sea un día a la semana, dicen los judíos de este tiempo. Y como cesamos toda acción relacionada con el mundo físico, con el mundo laboral, cotidiano, nuestro foco se centra en el interior. Nuestro foco en ese día de reposo, en ese día del Señor. Y estoy dando un salto, porque para los cristianos el día del Señor y el día de reposo es domingo, y eso tiene sus razones históricas y bíblicas. Pero vuelvo al principio que fundamenta el pensamiento. Nuestro foco entonces debe centrarse en el interior, en la familia, en aquella gente que amamos, que forman parte de nuestra vida. Nuestro foco debe ser nuestra alma y, por supuesto, sobre todas las cosas, nuestro Dios. Shabbat, propone el judaísmo, es conocimiento. Porque en ese espacio recordamos que el mundo no es nuestro.
para hacer con él lo que nos plazca o nos parezca, sino es creación de Dios. Y cuando nosotros y la sociedad no ha seguido el balance y la propuesta divina de ritmos y balances con la creación, tenemos el disloque que hoy estamos viendo con nuestros propios ojos y que estamos de alguna manera asistiendo con todo lo que vemos. En el Shabbat, dicen los judíos, también recordamos que Dios nos sacó de Egipto y decretó que nosotros nunca más seríamos esclavos de ningún amo. Nuestros trabajos a veces se convierten en amos. Las necesidades financieras, y en este tiempo más, se convierten en amos. Pero Dios nos ha dado unas herramientas con las cuales nosotros podemos ubicarnos en el propósito divino. Y no siempre servir a los amos de este siglo y de este mundo. Hoy la gente vive para trabajar. Y con esta crisis financiera, económica, que no solo es en Puerto Rico, la gente vive para trabajar. Y ya no solo un trabajo, a veces se tiene 2 trabajos. Y no se trabaja para vivir. Dicen los judíos hoy que Shabbat es la novia de Israel. Escuche. Dicen que es el compañero espiritual del pueblo judío. Porque es una de las maneras de mayor alcance donde ellos de alguna forma renuevan su fe. Ese tiempo del Shabbat todas las semanas, al reunirse en familia alrededor de la mesa, alrededor de las luces, alrededor de las velas, también lo hacen para nutrir su fe, para recordar las cosas que Dios ha hecho con ellos como pueblo. Así es que es una manera de renovar su fe y de transmitirlo a sus hijos, a sus descendientes. Dicen ellos: hemos sido fieles al Shabbat en cada lugar, en cada cultura, en cada circunstancia que a lo largo de nuestra historia de 4000 años, desde Salomón hasta la noche trágica de Auschwitz, hemos podido preservar y conservar. Y en palabras de un escritor judío, dice: más que los judíos han cuidado del Shabbat, el Shabbat ha cuidado de los judíos. Repito, la creación no está completa sin el descanso y sin el disfrute. Oiga, hay gente que se siente culpable por no hacer nada un día a la semana. No, yo no puedo yo no puedo estar sin hacer nada. Hay gente que se siente culpable de dejar de lado las tareas cotidianas e irse a disfrutar. Hay gente que se siente culpable de tomar 2 semanas de vacaciones. Pues ¿sabe qué? Échale la culpa a Dios. Porque en el diseño divino, esa pausa, ese descanso, ese disfrute, está en el orden divino. Alabe al Señor por eso. Así es que por eso los judíos disfrutan de una deliciosa comida en una mesa elegantemente servida. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvidó disfrutar y todo es trabajo, todo es queja, todo es problema. Tú sabes, todo es complicación. Mire, en el nombre del Señor, párese frente a toda esa tiranía. Separe ese día del Señor, descanse de todo trabajo cotidiano y disfrute de las bendiciones que Dios tiene para usted y para los suyos.
y hágalo en el nombre del Señor. Así es que esa mesa servida con lo mejor que ellos pueden hacer, el resplandor de ese candelabro, de esos candelabros maravillosos que se tienen allá en el pueblo de Israel, el dulce sonido de los cánticos, el sueño placentero, todo eso forma parte de ese día del Señor. Y a lo largo de la semana, de alguna manera, ellos disfrutan de esas bendiciones que Dios tiene para ellos. Fíjense que es interesante, que es importante, que es fundamental en esta mañana decir que cuando nosotros, ya no como judíos, sino como pueblo cristiano creyente en que Jesucristo es el Señor de la vida, nos congregamos los domingos aquí como primera actividad del día del Señor, aquí en el culto, en el momento de adoración, nosotros y nosotras de alguna manera, en primer lugar, estamos dándole gracias por la semana que pasó. Nos ubicamos como comunidad de fe. Y el día de ayer culminó una semana. Y cuando pasamos revista de esa semana, por más dura, complicada que haya sido la semana, o por más suave y llevadera que haya sido la semana, le damos gracias al Señor. Pero a la misma vez estamos frente a una semana, a unos días venideros. Hoy inauguramos un primer día de una nueva semana, y ante esa nueva semana que no sabemos qué nos traerá, afirmamos que la presencia de Dios estará con nosotros a través de todos los días de esta semana. Afirmamos que el cuidado de Dios estará contigo y conmigo todos los días de esta semana. Mire, Brenda estaba sentadita por allí el domingo pasado. Y ese culto ella se lo disfrutó completito. Y cuando cantábamos ese precioso himno, Eres Dios, en un momento que yo lancé mi mirada, allá ella estaba con los brazos levantados, alabando y bendiciendo al Señor con todas las fuerzas de su espíritu. ¿Quién le diría a usted y quién me diría a mí, y quizás hasta ella misma, que ese sería el último domingo, el último día del Señor en que ella estaría congregada físicamente con nosotros? Nadie podía anticiparlo, solo Dios, solo Dios. Pero ese día del Señor, ella decidió congregarse en su casa y entregar toda la semana. Lo que pasa es que ella entraría en el reposo de Dios. Ella entraría en el descanso de Dios. En ella no se cumpliría lo que dice allá la carta de Hebreos, que dice: y juré que no entrarían en mi reposo, hablando del pueblo de Israel como pueblo de dura cerviz y como pueblo rebelde y desobediente. No. Ella entró en el reposo de Dios porque vivió apegada a la bendición y a la salvación en Jesucristo, el Señor de la vida. Cuando esta familia me pone en las tarjetas: queremos volver a la casa de Dios, ellos están diciendo tantas cosas. Y dentro de las cosas que están diciendo es: queremos volver al descanso de Dios. Porque cuando usted vuelve a la casa de Dios, cuando usted honra ese día, esa propuesta divina, lo que el Señor está dando como directriz para vivir la vida, usted también está aprendiendo a descansar en los brazos del Señor. Porque no solamente es el cese de todo trabajo, no solamente es el descanso de toda tarea cotidiana que a veces nos abruma. Y ciertamente habrá momentos cuando decimos: si el día tuviera más de 24 horas.
ese principio rector bíblico nos está invitando a que cuando tú llegues aquí a la casa del Señor, el día del Señor, el día consagrado para adorarlo y para reposar, también es reposar en sus promesas, también es reposar en su palabra, también es reposar y descansar en su amor que no tiene límites para nosotros y nosotras. Alabe al Señor en esta mañana. Puesto que el Shabbat es descanso, puede ser, obviamente, para los cristianos y las cristianas el domingo. Ese día de la semana que los primeros cristianos consagraron a Dios. Búsquese rapidito ahí por aquello de mirar algo. En Hechos 20, el paradigma de la iglesia naciente. Aleluya. Hechos 20 y versículo 7. Es uno de los versos que hay porque hay muchos más. Pero fíjense que los cristianos de la iglesia naciente, dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los apóstoles, los discípulos, para partir el pan. Una vez Jesús resucita el primer día de la semana. Y una vez Jesús se convierte en la base y fundamento de lo que fue la eclesía, la iglesia. Ya no se responde al judaísmo antiguo. Ya no se responde tanto a la ley de Moisés. Se responde a la propuesta de Dios dada en la persona de Jesucristo. Y si este Cristo murió y resucitó el primer día de la semana, entonces todos esos cristianos se congregan alrededor de la mesa. Cuando dice para partir el pan, ese primer día de la semana. Así es que los apóstoles entendieron que Jesús había inaugurado tiempos nuevos. Y con su muerte y resurrección separaban el domingo. Y quizá hoy, hermano y hermana, quizás hoy, la gente, no sé, pero pienso, no le ve la importancia del descanso para la vida humana. Como les dije, mucha gente vive para trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y el descanso semanal es una necesidad para la familia y para la vida misma. Necesitamos del Shabbat. Necesitamos el descanso. Dios bendijo el Shabbat. Y bendición desde el Génesis quiere decir fertilidad. Y cuando Dios bendice el Shabbat es que desea que nuestra vida dé fruto. Si descansamos, el trabajo se hace más fructífero. Necesitamos el descanso para recuperar nuevas fuerzas. Necesitamos el descanso para recuperar fuerzas internas. Y el descanso significa que podemos decir de nuestras vidas como Dios dijo, todo es bueno. Cuando Dios tomó ese descanso y miró todo lo que había creado, afirmó que todo lo que había creado era bueno. Y cuando usted toma esa perspectiva de Dios en su vida, usted puede decir que ese fruto de sus manos, que ese fruto de su trabajo, que esa inversión de tiempo, que esa inversión de la vida misma ha sido buena. Y cuando eso es así y no excedemos nuestros límites,
Porque yo quiero decir aquí algo. Hay personas que exceden su límite. Hasta que el cuerpo aguante. Pues tú sabes qué, que hay momentos que cuando el cuerpo te manda la señal, it's too late. Es tarde. Hasta que el cuerpo aguante, pastora, y el cuerpo mandándote señales y dándote luces rojas y poniéndote las amarillas y tú, hasta que el cuerpo aguante, olvídese, a nivel de cafeína, a nivel de todo lo que pueda hacer para mantenerme despierto, porque hay que entregar este trabajo. Y cuando no respetamos que este cuerpo tiene sus límites, ¿cuántos dicen amén? Este cuerpo tiene sus límites. Esta mente tiene sus límites. Este espíritu tiene sus límites. Y atentar contra eso es violentar la creación de Dios. Así es que cuando excedemos nuestros límites y el trabajo se convierte en el centro de todo nuestro movimiento y de toda nuestra vida, también el trabajo se convierte en hastío. Y lo que puede ser llevadero se convierte en una pesada carga que nos aplasta. De una manera muy sencilla, yo le diría a usted que haga una parte para su intimidad con Dios ese día de la semana y no lo comprometa con nada. ¿Cuántos dicen amén? Y van a venir muchas invitaciones y van a venir muchas seducciones y van a venir tantas cosas. Pero el día de Dios, el día del Señor es santo. Dice, y lo santificó. Es un principio rector. Haga una parte para su intimidad con Dios. Pero no solamente con Dios, desde la práctica del judaísmo, que se ancla ahí en Éxodo y en Génesis, también para la familia y para personas que usted ha adoptado como su familia. Descanse en Dios. Un día como hoy es para que usted descanse en Dios. Es para que usted se deleite en su presencia. Es para que usted pueda decir, como dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No es un día para quejarse, ¡ay, Señor! Es un día para gozarse en su presencia. Quizá una de las funciones tristes de la religión y una de las funciones tristes del cristianismo como religión inclusive es sembrar tanta culpa en la gente. Tanta culpa, tanta acusación, tanto legalismo que la gente se le olvida de disfrutar de la presencia de Dios. De deleitarse en la presencia de un Dios que nos ama como nadie sobre la faz de esta tierra te ha podido amar. Disfruta de ese amor. Y no pienses que Él está como un policía con la macana, acá y con la libreta de ticket, tú sabes. Dios no es como los policías terrenales que tienen una cuota. Hay una cuota que tú tienes que llenar, policía. Y si aquel o aquella en una zona de 30 va a 29, tú le vas a dar el tiquecito. Eso me pasó a mí. Una vez visitando a Lidia y Alberto, de hecho, tengo una notita ahí de que Alberto está enfermo. Visitando a Lidia y Alberto allá en el Señorial, cuando ellos vivían allá, yo iba hacia la casa de ellos, iba por la Winston Churchill allí, oiga, y se esconden así en la bajadita. Yo iba a 29 millas
Alaba mi alma a Dios. 29 millas por hora. Y el policía me detiene. Señora, ajá, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué le di todo? Esta es una zona de 25 millas y usted venía, no, de 30 millas. Yo iba a 30 millas, es una zona que usted no puede exceder las 25 millas, así es que 4 millas más. Yo dije, bendito sea el Señor. Tanto sinvergüenza que hay por ahí haciendo tantas cosas. Y yo lo miré y yo dije, ¿y usted me va a dar ese ticket? Y me dijo, sí, el ticket va. ¿Tú sabes? Pues lo tuve que pagar. Esa es la que hay porque hay una cuota. Pero Dios no es así. Dele gracias a Dios porque no está con la libreta de ticket. Ni nos entra macanazo. Ni nos tira gas pimienta. Nada de eso, hermano y hermana. Disfrute el amor que Dios a borbotones, no solamente en el día de reposo, todos los días de tu vida, Él ha derramado para ti. Gózate, gózate en el Señor, gózate en Dios. Practica actividades que te traen descanso. ¿Tú has podido identificar actividades que traen descanso a tu vida y a tu familia? Dice un escritor de espiritualidad, practica caminatas. A mí caminar me trae descanso. Yo camino 1 hora, oiga, y me siento relax. Me siento muy bien. Practica el caminar. Y yo cuando camino hablo con Dios también. Y en esa brisa del paseo del río, tú sabes, yo me voy allá a caminar 1 hora. Que ahora llega hasta la playa de Levittown, ¿sabes? Desde acá, desde los filtros hasta Levittown, yo no he hecho esa. Pero en esa caminata, yo le digo a Dios cosas y Él me dice cosas. Y eso trae descanso a mi alma y a mi corazón. Pasadías. ¿Qué es eso? ¿Cuántos hacen pasadías aquí? Mira para allá que mucha gente hace pasadías. Se nos olvidó. Se nos olvidó hacer pasadías familiares. Yo recuerdo cuando era niña, le voy a decir este secreto familiar. Mi papá nos decía el viernes, el sábado vamos a darle vuelta a todo el este. Y mami se levantaba temprano, hacía arroz con pollo, porque así era. Lo ponía en un buen caldero. Estos son secretos familiares. Lo sellaba con papel de periódico. Ponía un termo en el baúl. Ponía todo eso en el baúl con una sillita. Oiga, y nos íbamos a pasear. Y en algún precioso paraje de la isla de Puerto Rico que sigue siendo hermosa, mi papá decía, aquí nos vamos a parar. Abría el baúl. ¡Ay, ese arroz con pollo! Poníamos la sillita, dábamos gracias a Dios por la vida, por tenernos unos a otros, por ese momento de pasadía. Nos comíamos aquello en una paz y en una tranquilidad como hoy no existe en nuestro país.
yo me inventaba unas canciones. Y papi me decía, invéntate las canciones esas que tú cantas. Y ya de regreso era a inventar canciones. Y así regresábamos otra vez en la tarde. Por eso pregunto, ¿cuántos hacen pasadía? No a la usanza de los años 60 o 70, pero mire, hay que ser creativo. Si ya usted no se atreve a salir, porque esa es nuestra lastimosa realidad, como lo hacíamos en otros momentos, pues hágalo en su patio. Ahora no son los pasadías del caldero forrado de papel de periódico. Ahora son los barbecues, otro tipo de actividad que una ese núcleo familiar. Tómese su siesta en la tarde el domingo. ¿Cuántos toman la siesta? Eso sí, ve, aquí hay más manos, hay más manos, hay más manos. ¡Aleluya! Estamos llegando, estamos llegando. Tómese su siesta. Usted ha trabajado duro toda la semana. Usted merece esa siesta el domingo en la tarde. Disfrútela. Si hace calor y tiene aire acondicionado, prende el aire aunque sea 3 horas. Visite a personas que usted ama, que usted sabe que le aman, porque también eso trae descanso a su alma, descanso a su corazón. Tome café, o té, o jugo de limón. Invite a alguien a compartir ese ratito. Eso trae descanso. Juegue con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, con sus nietas. Juegue. Y si no sabe los juegos de hoy, dígale a ellos que le enseñen, aunque usted haga el aguaje que aprendió. Pero disfrute. Deje las conversaciones difíciles para otro día. Que no sea el día de descanso. Yo sé que hay momentos familiares en que tenemos que coger el toro por los cuernos. Yo sé que hay momentos en la vida de las familias que tenemos que abordar temas que nunca nos hubiese gustado abordar. Pues cógese un break de eso. Hágalo otro día. Pero ese día de descanso, de vez en cuando y de cuando en vez, no aborde esas conversaciones difíciles. Dese también un descanso para eso. No asigne actividades, ese to-do list. Tú sabes que todos tenemos en el día del Señor, en ese día de descanso, en ese día de reposo. No entre en esa negociación. Y voy terminando. Muchas personas cristianas han desarrollado un renovado interés por observar, por guardar ese día del Señor. Sentimos los beneficios de diseñar un domingo distinto, evitando llenarlo de todo tipo de asuntos y dedicarlo a descansar y a adorar a Dios en el templo y en la comunidad. Hermanos, si no fuera así, estaríamos sometiéndonos a la dictadura del mercado, de la economía, de todo lo que reclama de nosotros fuerzas y de alguna manera trabajo. Estamos diciendo al separar este día que es santo, y así lo dice el Génesis. Santo quiere decir lo que se separa del mundo. Ese día de reposo es santo, es decir, se encuentra apartado del dominio del mundo, del terror del reloj, de la tiranía muchas veces, de las agendas, de la supervisión del jefe,
Necesitamos momentos nuestros. Necesitamos momentos para la familia. Necesitamos momentos privados. Yo no voy a preguntar aquí cuántos necesitan momentos privados. Momentos suyos. Momentos para descansar. Es un tiempo sagrado de nosotros, de Dios, cuando nadie más puede disponer de nuestro ser. Y quiero que te quedes con esto. Busca tu Biblia ahí en Génesis capítulo 2. Amén. Capítulo 2 y versículo 2. Perdón, y versículo 3. Aunque el 1 y el 2 están íntimamente relacionados. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Parecería extraño que Dios bendijera un día, porque Dios bendice aquello que tiene vida, bendice a los seres humanos, bendice a los seres vivientes, bendice toda la creación. No obstante, ese día séptimo, y el 7 quiere decir plenitud, lo completado, lo completo. Ese día séptimo recibe del Creador ese poder, esa bendición. Pues gracias a ese espacio nos renovamos, encontramos nuevas fuerzas para que la vida tuya y la mía sea una vida fructífera. Además de bendecido, Dios lo santificó. Ese día entonces tiene una función y un propósito. Está separado de los otros 6 días. Es diferente a los otros 6 días, porque en ese día no se trabaja como se trabaja en los otros 6. Y en segundo lugar, es declarado santo. Quiere decir que hay una distinción entre estos dos tipos de tiempo. Un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Lo santo debe ocupar un lugar en la vida humana. Así es que hay que dar lugar a aquello que es santo en nuestra vida. Dios descansó porque había trabajado, había creado y lo había hecho bien. Cuando tú trabajas con gozo, como si fuera para Dios. Yo sé que hay algunos trabajos que son complicados. Yo sé que hay trabajos cotidianos de 5 o 6 días que te pueden sacar por el techo. Que hay gente con la que tú trabajas y tú laboras que te sacan el monstruo a veces. Yo sé todo eso. Pero cuando tú estás enfocado o enfocada y lo que tú haces tiene un propósito y lo que tú haces como obrero, como trabajador o trabajadora, lo haces como si fuera para Dios. Lo que tú hagas va a tener un fruto. Y lo que tú haces, créeme, que lo estás haciendo bien. Y cuando tú haces lo que haces en tu trabajo y lo haces bien como si fuera para Dios, ese día que Dios te ha dado para descansar, lo vas a poder hacer en paz y en serenidad. Cese del trabajo para entonces disfrutar de la satisfacción
de que todo lo anterior lo hemos hecho bien, porque lo hemos hecho como para Dios. Que el Señor nos ayude a recuperar esa dimensión del descanso, del disfrute, del deleite. Y como yo vi tan pocas manos que se levantaron cuando pregunté quiénes han cogido vacaciones, quiénes han podido descansar, yo les exhorto, hermanos y hermanas, a que hagan la pausa. No te voy a decir, como decía un pastor de una iglesia pentecostal muy cerca de nuestra casa en Santa Juanita, que no se puede coger vacaciones porque si el Señor viene te quedas. Esta iglesia tenía unos altavoces y nosotros vivíamos frente y todo lo que hablaban se oía en mi casa. Eran en esos tiempos, ¿sabe? Haga eso hoy. Y el pastor lo decía: no te puedes ir de vacaciones, porque si te vas de vacaciones y el Señor viene te queda. Yo te voy a decir algo. Si te vas de vacaciones, sea en la China, en Corea, en la Patagonia, en Estados Unidos, en el Caribe, en la playa, si el Señor viene, te vas con Él. Y te vas honrando el precepto de que la creación, para ser completada, tiene que haber descanso y disfrute. Si no hay descanso y disfrute, no ha sido completada.